Saludos mis amigos y hermanos que tienen a bien escuchar mis estudios bíblicos en este ministerio que estoy desarrollando y que lo hemos dado a conocer como Ministerio Bíblico Osmin. Estoy contento de poder contar contigo. Dios te bendiga. Hoy voy a cumplir la promesa porque lo prometido es deuda. Prometí que iba a contestar la pregunta de que si Cristo predicó a los espíritus encarcelados durante los 3 días y las 3 noches, porque eso es justo lo que algunos predicadores enseñan. Y lo digo porque lo he escuchado a predicadores presentar esa presentación de los 3 días y las 3 noches y de que Cristo eso fue lo que hizo. Así que estos que afirman toman el pasaje bíblico de Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20. Vamos a leer el texto y vamos a leer 2 pasajes bíblicos de la carta de San Pedro. La primera carta de San Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Bien, el otro pasaje está siempre en la primera carta, pero en el capítulo 4, verso 6. Y dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Así que estos pasajes son los que usan muchas personas y sostienen así la doctrina de un alma inmortal, o sea, de un ente viviente, o sea, un alma con conciencia después de la muerte, y que durante el intervalo entre la crucifixión y la resurrección, Cristo, creen ellos, descendió al Hades, que es el reino figurativo de los muertos, y que predicó a los espíritus sin cuerpos que estaban allí, quejándose. Entonces, hoy vamos a contestar esta pregunta. Vamos a aclarar esta enseñanza y darle el correcto sentido a este pasaje de las Escrituras. La Biblia es muy clara al presentar este asunto con respecto al estado del hombre en la muerte. Y dice la Biblia que los muertos nada saben. Nada saben, y que en el sepulcro al que iremos, allí no hay nada, no habrá ciencia, no habrá trabajo ni sabiduría. Eclesiastés
capítulo 9, verso 5 y verso 10. Y agrega más la Biblia que cuando una persona muere, en ese mismo instante perecen sus pensamientos. Voy a leer también ese pasaje. El que acabo de mencionar, en otros temas que he presentado, en otros estudios, he dicho que se trata del ABC, que nosotros y todo creyente debe saber, que los muertos nada saben. Si la persona desconoce esto, entonces cae en cualquier otro pasaje de la Biblia en pensar de que hay vida después de la muerte, es decir, que continúan viviendo. Pero no es así. Hay total inconsciencia entre la muerte y la resurrección cuando Cristo venga. Entonces, en Salmo 146, verso 4, la Escritura dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, no tiene mente para pensar. No hay nada. Se acaba. También afirma la Biblia en Salmos 115, verso 17, dice: no alabarán los muertos a Jehová cuantos descienden al sepulcro. Es a donde vamos. Este es el estado de inconsciencia del cual hablamos. Es tan real que San Pablo aclara que si no hubiera resurrección, sería vana nuestra fe, porque los que durmieron en Cristo sí perecieron, pero van a resucitar. Primera de Corintios 15, 14, 18. Y por supuesto, en esa misma epístola, Primera de Corintios 15, 51 en adelante, Pablo dice: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir de ojos, hablando de los que estén vivos. Entonces, siendo así, sería imposible pensar que Cristo predicó a muertos inconscientes. ¿Ve? Vamos a analizar entonces el texto de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 20. En el versículo 18, Pedro nos explica, o el texto bíblico nos explica, que después de morir Jesús para salvarnos, fue vivificado en espíritu. Vivificado en espíritu. ¿A qué espíritu vivificador se refiere el apóstol Pedro? ¿A qué espíritu vivificador? Bueno, Romanos 8:11 nos habla. Ahí encontramos la respuesta en Romanos 8:11. El texto dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí está aclarando la cosa del versículo 18, porque dice que Jesús para salvarnos fue vivificado en espíritu. Cuando dice fue vivificado en espíritu, lo que quiere decir es que fue resucitado por el Espíritu Santo. Luego sigue el versículo 19, diciendo: en el cual, o sea,
el Espíritu, en el Espíritu Santo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces, ¿quién fue el instrumento del Espíritu Santo para predicar a los antediluvianos? ¿Quién fue el instrumento? Bueno, el instrumento fue Noé. Segunda de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice: Noé, pregonero de justicia. Así que, digo aquí, Cristo predicó a los espíritus encarcelados por el Espíritu Santo, teniendo como medio a Noé, como lo hace hoy. Dios, a través de nosotros, sigue predicando, sigue anunciando el Evangelio para que aquellos que tienen un corazón disponible puedan ser alcanzados y sean salvos al creer en la palabra de Dios y entenderla. Así que Él fue el que predicó el mensaje de salvación por 120 años. Me refiero a Noé. Y fue guiado para ello, como todos los profetas de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es lo que nos dice Segunda de Pedro 1:21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos una pregunta aquí. ¿Por qué dice espíritus encarcelados? ¿Por qué dice espíritus encarcelados? Bueno, sin duda, hermanos y amigos, se refiere a los antediluvianos encarcelados en sus pecados. Voy a hacer mención aquí de lo que ocurrió con Cristo cuando Él fue bautizado. Él fue ungido por el Espíritu Santo. Y entonces, en Lucas 4:16, Lucas 4:18 en adelante especialmente, en Lucas 4:18 dice: por cuanto me ha ungido, Dios me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para llevar libertad a los cautivos, para dar libertad a los presos. Bueno, ¿qué presos? ¿A qué presos se refirió? Nosotros, por las Escrituras, nos damos cuenta que Él no anduvo sacando a nadie de las cárceles. Él estuvo liberando a tantos hombres, liberándolos de los demonios, dándoles libertad. Por eso Cristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que los cristianos de aquellos tiempos solían referirse al pecador como un ser encarcelado. Por eso es que Jesús dijo: la verdad os hará libres. El apóstol San Pablo afirmó: y libertados del pecado, en Romanos 6:18 y 22. Pero uno de los versículos, o sea, los dos versículos dicen la misma expresión: y liberados o libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Romanos 6:18 y 22. San Pedro está entonces refiriéndose a los antediluvianos encarcelados en sus pecados. ¿Comprenden ahora? Entonces,
¿por qué dice espíritus y no personas? Vamos a hacernos esa pregunta. La palabra griega pneuma significa aliento, soplo de vida. O sea, eso que recibimos para convertirnos en seres vivientes, según Génesis 2:7, donde dice la Biblia que formó pues Jehová Dios al hombre y alentó en su nariz aliento de vida, ruach, la palabra hebrea, pneuma, palabra hebrea, palabra griega. Así que en la Biblia se usa a veces esa palabra para referirse a personas. San Pablo la usó para referirse a él mismo y para referirse a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:22 dice, el Señor Jesús esté con tu espíritu. Es decir, le está diciendo, el Señor Jesús esté contigo. Pero Pablo también en Romanos 1:9 habla acerca de eso, que él sirve a Dios a quien sirvo con mi espíritu. Así que, hablando de esto, entonces debe notarse que San Pedro recuerda que esa prédica, guiada por el Espíritu Santo, se realizó cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, 120 años, en la cual dice, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20. Bien, alguien podría pensar que queremos forzar, que estamos torciendo el cuello al texto. De ninguna manera. Estamos aquí para poner en armonía la palabra de Dios. No queremos dar una aplicación que no sea la correcta. Lo único que hacemos es respetar la doctrina de las Escrituras para no sacar de contexto la historia bíblica sobre la naturaleza del hombre en la muerte y recordar expresiones propias de la época de los apóstoles. De lo contrario, tendríamos que aceptar entonces el dogma del purgatorio. Porque imagínense, el purgatorio, ¿qué es lo que enseña esto del purgatorio? Que el purgatorio es un lugar donde las almas van para purgarse y que luego de allí entonces van y se van para el cielo. Pero nosotros no aceptamos esa tradición, ese dogma católico. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Así que no es razonable que nosotros tergiversemos la Biblia, pero el purgatorio no aparece en las enseñanzas bíblicas. Por eso, esa enseñanza de algunos creyentes que son poderosos en la predicación y que apelan a los corazones, enseñan de forma torcida estas cosas. Esto es lo que estamos haciendo, tratando de corregir estas enseñanzas y poniéndolas en contexto del resto de las enseñanzas bíblicas. Además, tendríamos que explicar la parcialidad de Jesús. ¿Qué parcialidad? Al hacer acepción de personas, dado que en esta supuesta visita a muertos que viven, solamente atendió a los antediluvianos y no a los demás.
¿Por qué aparece solamente antediluvianos? Porque se está hablando a los que vivieron antes del diluvio, por supuesto. La Biblia enseña entonces que la salvación se obtiene en esta vida presente. Mientras tú tienes aliento de vida, cree en el Señor Jesucristo. Ábrele tu corazón. Dale tu vida. Permite que el Señor Jesucristo sea tu Rey y Señor. Así que es ahora en vida que tú puedes, que tú tienes la oportunidad. Porque en la muerte, no, después de allí, no hay más oportunidad. Porque la muerte es el fin de la gracia para cada uno de nosotros. Cuando mueres, se terminó la gracia para cada uno. Así que ahora, en el versículo 19, el capítulo 3 de Primera de Pedro, él hace mención de una prisión, refiriéndose al estado en que el ser humano se encuentra cuando no cree, cuando vive esclavo del pecado por la desobediencia. Por la desobediencia. ¿Ve? Así que, entonces, Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 5, él muestra que Noé fue un predicador de la justicia para su tiempo, pero fue rechazado. Hoy en día hay muchos que, guiados también y poniendo nuestra vida en las manos de Dios y dejándonos guiar por su Espíritu Santo, seguimos predicando y anunciando esas enseñanzas de las Santas Escrituras. Así que la explicación que damos concuerda con todas las Escrituras sin contradecir ninguna de sus enseñanzas. Cierro aquí, mi querido. Cierro aquí. Cristo fue a predicarles a los antediluvianos a través del Espíritu Santo por medio de Noé, pero no cuando él murió en la cruz. Él descansó allí, porque los muertos nada saben, ni tienen más paga. Así que Cristo no fue a predicar a espíritus encarcelados en su muerte, no. Fue allá antes, por el Espíritu Santo, por el cual fue resucitado. Hermano querido, amigo que me escuchas, Dios te bendiga y abre tu corazón a estas enseñanzas. Comparte lo que yo comparto contigo en este ministerio a través de YouTube, Ministerio Bíblico Osmin. Dios te bendiga. Cuídate y nos vemos en la próxima.